¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos Viking Invasion 2, este mod para el ROME Remaster. Actualmente lo teníamos para el ROME 1 normal y ahora lo tenemos para el Remaster. Para el que no sepa lo que es Viking Invasion 2, básicamente es lo que dice: Invasiones vikingas, esto recrea la campaña del Medieval 1 Total War. Saben que el Medieval 1 tenía esto de las invasiones vikingas, tenía ese DLC, por decir así, el Medieval 1. Entonces tú podías jugar con los vikingos y hacer la campaña. Obviamente que esto trae mejoras en la jugabilidad, etcétera, ¿no? Porque el Medieval 1 era un juego ya bastante antiguo. Vamos a ver un poco lo que nos dice el desarrollador del mod y después pasamos a ver personalmente lo que me pareció estos primeros 20-30 turnos que he jugado. Vikingos Invasion 2 tiene como objetivo recrear la campaña de culto del Medieval Total War Vikingos Invasion en el motor del ROME Total War Barbarian Invasion. Se mantiene fiel a la campaña original y se realizaron cambios para corregir grandes imprecisiones y mejorar su jugabilidad para poder cumplir con el nuevo motor. También se sitúa un poco más tarde de la campaña original, en el año 851, 2 años después del nacimiento del rey Alfredo el Grande de Wessex. El mapa cubre Irlanda, Inglaterra, Alba, entre paréntesis Escocia, Jutlandia, Gales y las islas, y las provincias más occidentales de los noruegos. Hay 50 provincias y muchos recursos comerciales en el mapa estratégico. Nuevos modelos de unidades, así como nuevas texturas del mapa, tanto para verano como para invierno, y se incluye 8 facciones que cubren las culturas vikingas, sajonas y celtas. Bueno, gente, vamos a hablar un poco de mi experiencia. Jugué 20 turnos al mod, está bastante bien. Vamos a hablar un poco del mapa de campaña. Mapa de campaña espectacular, como lo estarán viendo en pantalla, es espectacular. Mapa que es todo lo que es las invasiones vikingas, ¿no? Por decir así. En verdad que este empieza un poco más tarde, creo, que su versión de ROME 1 normal. Pero bueno, a ver, poco comentar. Visualmente el mapa de campaña se ve espectacular. Los edificios están bien hechos. Hay algunos que otros que siguen siendo del ROME 1. Se nota que son del ROME 1, no le cambiaron ese diseño en sí. Las ciudades también, o sea, no se ve muy medieval, que digamos. Eso es un problema que ya me lo dirán en los comentarios, pero que tiene muchos mods de ROME 1 Remaster. Tiene mucho mod de ROME 1 Remaster, tiene este problema con el tema de los edificios. No sé por qué los enclaves no son tan medievales. Pasa con el Chivalry Total War. Muchos saben que el Chivalry es un mod que está brutal, pero hay edificios que no son medievales, no se ven. O sea, ciudades enteras que no se ven medievales, que se ve que debe ser un poco más complicado hacer ese port, ¿no? Recuerden que esto es un remaster y la gente lo portea, ¿no? A los mods de ROME 1. De ROME 1 normal. Pero bueno, el mod está en el apartado de campaña, se ve, es el ROME Remaster, gente, se ve espectacular. El mapa de campaña está muy guapo. La campaña en sí, ahora vamos a hablar un poco de la campaña en sí. La campaña en sí está muy bien, pero visualmente se ve muy bien. Sí que se nota el cambio de invierno a verano, la reestructuración total de las unidades, no, pero del mapa cuando es invierno, cuando es verano. Eso mola muchísimo. Te da como una inversión más, ¿no? Para ver, para entrar en el periodo que estás. Si estás en invierno o estás en verano, está muy chulo. Es algo que está muy bien hecho. Pero en el apartado de campaña, yo creo que eso es lo que le tengo que decir. El mod, el apartado de campaña, primeras impresiones cuando entras a la campaña, está chulísimo. Está muy chulo, se ve muy bien. Es el ROME Remaster, ¿no? Las texturas se ven espectacular. Lo que sí, los edificios, bueno, tienen ahí una cosita. Este mod está brutal igualmente, ¿ok? Este es muy conocido, este mod, por su versión de ROME normal. Históricamente es bastante bueno, es muy bueno, la verdad. Así que vamos a pasar al apartado de campaña, al apartado de batalla, perdón. El apartado de batalla también es muy reducido, lo que tengo que decir en el apartado de batalla. El apartado de batalla está muy chulo. Los sprites de las unidades están muy bien, pero que muy bien hechos, ¿no? Remasterizados total del ROME 1. Lo que sí, en el apartado de batalla, cuando hacías un asentamiento, volvemos a lo mismo. Los enclaves son muy ROME Total War, o sea, no hay enclaves de esa era. Los veo un poco irreales, ¿ok?
Pero como les estaba comentando, tiene que ser algún problema que sea para crear sea más difícil, o necesitas un PC mejor para poder crear, ¿no? El terreno, o sea, para poder crear el enclave en sí, que tenga ese aspecto un poco más medieval, por decirlo así. Entonces cuesta un poco más y se optan por mantener el normal, ¿no? Pero en batalla muy bien, las unidades funcionan muy bien. El mantenimiento de las unidades son caros igualmente, hay que tener mucho cuidado. Más que yo jugué con Noruega, son bastante caro el mantenimiento. O sea que jugabilidad es una campaña complicada. Recomiendo jugarla en normal porque es bastante complicada. Más que todo si juegas con los noruegos y tal, por el tema de cultura. La cultura te va a molestar mucho en toda la campaña. Entonces jugar normal me parece la mejor opción. En batalla, como saben, pueden ponerlo en difícil. No muy difícil, pero en difícil está bien, ¿no? Un poco para que tenga un poco de ventaja la guía. Ya muy difícil no, porque es una locura, pero en difícil lo que es la batalla se puede poner, ¿no? Pero sacando eso, la verdad que está muy guapo. La batalla, las unidades funcionan bien, reaccionan bastante bien, sacando las limitaciones que tiene el remaster, ¿no? Que tenía el Rome 1 en general. En la batalla funciona muy bien. Recomendación final, gente, recomendación final para todos. El mod está muy chulo, ¿ok? El mod está muy chulo. Si eres un jugador que ha jugado al Rome 1 normal, ¿ok? El Rome 1 normal, algo que yo les recomiendo es que este mod esperemos a que esté un poquito mejor, ¿ok? Esté un poquito mejor. Está muy chulo igualmente, si lo quieres jugar voy a dejarte el link en la descripción de la workshop para que lo puedas agregar. Pero si no tienes ningún complejo por decirlo así, te recomiendo que juegues el del Rome 1 normal, ¿ok? El del Rome 1 normal aparte tiene una expansión, un parche que ha sacado, que se llama Domain of Britannia, que básicamente mejora aún más lo que es la versión 1.7 del Viking Invasión que tiene el Rome 1. Como saben, todos estos juegos, todos estos mods del Rome 1 tienen su hermano mayor, que son del Rome 1 normal, no del remaster. Entonces los del Rome 1 normal suelen estar muy terminado porque hace muchos años que vienen trabajando en ello, entonces son como más perfeccionistas en eso. Lo único que es la mecánica del Rome 1 clásico, ¿no? Tienes esta facilidad, bueno, esta facilidad de los controles modernos y etcétera. Es un poco más tosco. Se podría llamar tosco si no estás acostumbrado a jugar a lo que vendría a ser el Rome 1. Pero la verdad que, bueno, mod súper recomendado, está muy chulo igualmente. Yo creo que actualmente es el único mod que está guapo de las invasiones vikingas, porque el Britannia, el Total War Britannia es un poco más lioso. Está muy bien el Britannia, pero es lioso, o sea, porque es raro. Ya hablaré del Britannia en próximos videos un poco más, porque estuve jugando. Pero es raro, y esto es un poquito más sencillo, ¿no? Es un poquito más sencillo, no tiene tanta diplomacia o cosa interna como tiene el de Britannia. Entonces es una opción bastante buena para jugar este Vikingos Invasión. También está el del Medieval 2, que el de Medieval 2 está muy guapo también. Y ahora tenemos su versión remasterizada. Así que nada, gente, creo que poco más. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Como siempre, gente, no se olviden de dejar ese super like que me ayuda muchísimo y comentarme qué les parece este Vikingo Invasión. Si han jugado al si han jugado al Viking Invasión Remaster, si han jugado al Viking Invasión normal del Rome 1 y si han jugado al Domain of Britannia, que es Dominar Britannia, que es un parche que está muy chulo para el Viking Invasión. Así que nada, gente, poco más. Desde ya, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Acuérdense mucho, gente. Hasta otra.